El alza en la gasolina en Colombia, una mirada desde la microeconomía. El precio de la gasolina sigue subiendo en Colombia y esto afecta directamente el bolsillo de los colombianos. Pero ¿cómo podemos analizar este suceso desde un aspecto microeconómico? El encarecimiento de la gasolina cambia la pendiente de la recta presupuestaria, reduciendo las opciones del consumidor. Ahora tiene que decidir entre comprar menos gasolina o reducir el gasto en otros bienes, en este caso como la alimentación eh, o el ocio. También tenemos que este fenómeno genera cambios en las decisiones de consumo de los colombianos. Entonces ahora podemos ver cómo influyen las preferencias del consumidor en este tipo de situaciones. En primera instancia tenemos la recta presupuestal, lo cual nos va a representar diferentes combinaciones de bienes que puede hacer el consumidor con un presupuesto dado o con un presupuesto específico. En este caso vamos a hablar de los colombianos y lo vamos a relacionar directamente con el precio de la gasolina y cómo el aumento de esta misma ha disminuido la cantidad que pueden adquirir ellos mismos con el presupuesto base. Para este ejemplo en específico vamos a suponer que una persona tiene 1.200.000 como presupuesto para transporte y alimentación. Supongamos que la gasolina se encuentra en un precio de 12.000 pesos por galón. Entonces con 600.000 pesos tenemos que podríamos comprar 50 galones y con el aumento a 16.000 pesos por galón, con los mismos 600.000 pesos ahora solamente podemos comprar 37,5 galones. Esto reduce el poder de compra o el poder adquisitivo para otros bienes, lo que realiza como ciertos ajustes en su consumo. Es decir, no va a poder comprar la misma cantidad de gasolina o adquirir la misma cantidad de gasolina a la que adquiría antes a un precio menor. Hablando un poco de cómo eso terminaría afectando el bolsillo de los colombianos, nos referimos a que como tal hay un impacto real. Entonces, en el impacto real tenemos que realmente las familias suelen depender mucho también de los temas de transporte y suelen tener sus carros propios, por lo que digamos que reducir o eliminar por completo ese gasto es poco probable. Adicional a eso tenemos transportadores, buses que también trabajan con esa gasolina y ese tipo de servicios se van a ver afectados de tal forma que les va a tocar aumentar sus valores o aumentar sus precios para poder de cierta manera tener como un equilibrio entre la ganancia y la inversión. En preferencias del consumidor podemos empezar con sustitutos. ¿Qué es lo que pasa? Los bienes son sustitutos cuando un consumidor puede reemplazar un bien por otro sin afectar su satisfacción. En este caso, el aumento en el precio de la gasolina podría llevar a las personas a utilizar transporte público, bicicleta o incluso caminar más. Tenemos el ejemplo de un oficinista que antes gastaba 500.000 pesos en gasolina, pero ahora utilizando el bus o utilizando transporte público ha disminuido su gasto a 300.000 pesos, ahorrando dinero. Sin embargo, no todos pueden hacer esto. Algunos dependen del carro para su trabajo, por lo que el consumo de gasolina es menos flexible. Bueno, respecto a las preferencias, podemos también tener un sustituto perfecto. ¿Y por qué un sustituto perfecto? Resulta que, de cierta manera, también hay formas de sustituir ese consumo o disminuirlo al menos. En este caso, vamos a hacer el ejemplo directamente con buses de transporte público, por lo que ponemos de ejemplo que hay un consumo de 600.000 pesos de gasolina si se utilizara el transporte, si se utilizara el carro todos los días. Pero como vamos a pasar de utilizar el carro a utilizar el transporte público, entonces podemos tener un ahorro que en este caso lo representaríamos como 300.000 pesos. Es decir, que ya pasamos de un consumo de 600.000 pesos a un consumo de 300.000 pesos, solamente sustituyéndolo, pero sin eliminar lo que el carro genera o lo que el carro puede hacer. Es decir, igual vas a llegar al punto a donde buscabas llegar y de cierta manera no estás eliminando el consumo de gasolina. También tenemos el caso de los complementarios perfectos, que ya no vendría a sustituir, sino simplemente a complementar. En el caso de los bienes complementarios perfectos, los consumidores necesitan consumir ambos bienes en proporciones fijas. Por ejemplo, un taxista necesita tanto el carro como la gasolina para trabajar. No puede sustituir la gasolina con otra alternativa fácilmente. Entonces, si un taxista antes gastaba 1.000.000, ahorita va a pasar a gastar 1.300.000 porque no puede reducir el consumo. Aquí el aumento en la gasolina se traduce directamente en un mayor gasto y posiblemente en un aumento de las tarifas para los pasajeros. Adicional, también tenemos de preferencia de Cobb Douglas.
Muestran cómo los consumidores ajustan su gasto proporcionalmente al ingreso. Si antes destinan el 40% de su ingreso a la gasolina, es probable que sigan gastando ese mismo porcentaje, sacrificando otros bienes. Por ejemplo, una familia que antes gastaba 800.000 pesos al mes en gasolina y entretenimiento, ahora gasta más en gasolina y menos en entretenimiento. Este tipo de preferencia explica el por qué muchas familias reducen su gasto en salidas, restaurantes o ropa cuando suben los precios de la gasolina o precios de otros bienes. Bueno, como conclusión, el aumento en el precio de la gasolina impacta de diferentes maneras a los colombianos. Algunos pueden sustituir la gasolina con otras opciones, mientras que otros simplemente deben reducir su consumo de otros bienes. La microeconomía nos ayuda a entender cómo tomamos decisiones en este tipo de escenarios y relacionarlo con ciertos conceptos. ¿Cómo te ha afectado el aumento de la gasolina? ¿Has cambiado tu forma de movilizarte?